Lo primero que tengo que decir es que Messi para mí es Dios, que era ateo hasta que lo conocí a Messi, pero que actuando pésimo, ¿no? Actuando pésimo. Actuando muy malo. Se le cayó una lágrima. pero que la causa es importante Sí. y que se involucre él para hablar de la violencia en el fútbol me parece que vale la pena porque llega más, ¿no? Cala más profundo. Sí. Tiene cosas muy interesantes el fútbol argentino, que hay hasta literatura escrita sobre eso, de Fontana Rosa, Soriano, un montón de gente que habla de la pasión y del folclore. Hoy estuviste en Rosario Sí. debe ser el lugar en donde más fervientemente se vive el fútbol y esa tradición cultural. Ahora, lo otro es absolutamente reprobable, ¿no? La violencia, las vinculaciones con la política, con los sectores empresarios, con muchos jugadores que han ido a visitar a la cárcel, a los barras, con empresarios, con la policía. Me imagino que debe ser una cuestión jodida, ¿no? Porque una profesión que amás, un deporte, una cultura, la del fútbol, pero esto es jodido de digerir, Sí, ¿no? sí. Es repudiable porque, bueno, ahí también demuestra un poco de lo que es la sociedad argentina. Yo creo que es un poco con la locura que se vive en la sociedad argentina, donde la falta de tolerancia, la falta de respeto que hay en la sociedad argentina, en otras partes del mundo por ahí no. Si bien hay también en todos lados, pero si queremos tomar de ejemplo algunas partes del mundo, no suceden esas cosas. Lo que es la violencia no la comparto para nada, porque no le veo nunca un fundamento lógico como para que se genere violencia. Y menos que haya muertes en las canchas de fútbol, y menos que no tengamos la posibilidad de hoy por hoy vivir el fútbol con el folclore tan lindo que tienen las tribunas, de poder vivir con el público visitante. Entonces creo que es algo que no se va a erradicar por el hecho de que no hay público visitante. Ha sucedido que hubo violencia con las mismas barras. Sí, muertes, incluso ha habido más problemas, ¿no? Más problemas con las mismas barras, con las mismas internas. Entonces ahí te das cuenta de que no vamos por la pasión de lo que genera un jugador dentro de la cancha o si el partido ganó o se perdió. Nosotros año tras año tenés incorporaciones, ¿no? Entonces se van 5 o 6, vienen 5 o 6 de otros clubes y empezás a charlar y empiezan a contar historias de los clubes que han estado. ¿Sí? Y la verdad que es preocupante. Es preocupante algunos clubes. No me olvido nunca cuando un compañero estuvo en Central y me decía de que habían terminado un entrenamiento y cuando van en el auto había un barra en cada auto, presionándolo, rayándole el auto, pinchándole las cubiertas. Y bueno, constantemente sucede. Me acuerdo el Job en Huracán que le pincharon las cubiertas, un técnico. Entonces me parece que si somos coherentes en tratar de manejar la situación, primero se pasa por el respeto, ¿no? El jugador tiene que tener respeto hacia la hinchada y la hinchada respeto hacia el jugador, ¿no? Después las exigencias son lógicas, pero que no se pase de ahí. Después todas las locuras que se ven es irreparable. Hay muchas vinculaciones y uno lo toma seriamente, digamos, porque no queda solamente en un grupo de 300, 1500 o 2000 tipos, como puede ser la 12, que es la barra más grande, ¿no? Hay, digamos, vinculaciones con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales, con empresarios, con los propios dirigentes de los clubes, que muchas veces los usan como fuerza de choque. ¿Cuál es la autocrítica que crees que deberían hacer los jugadores a la hora de generar violencia? Porque muchas veces se terminan cagando trompadas los propios jugadores, Sí. o generan climas, o hacen declaraciones, digamos, que en el clima en el que estamos Sí. no ayudan. La autocrítica del jugador es que tendría que por ahí mirar un poco más para el lado que él tiene que tirar, ¿no? Todas las declaraciones que se hacen son la famosa vendehumo. Por querer hacerse hincha de tal, bombardeás a la hinchada visitante.
Y no hay necesidad. O sea, todo lo que esté dentro del contexto del folclore del fútbol me parece que está bueno porque termina siendo un show, porque es un juego. Pero de ahí a que se pase que después agarras un micrófono y le tirás dardos al hincha visitante, porque en definitiva si se lo tirás a un jugador visitante, termina dentro de la cancha o termina en los micrófonos pero con un jugador, un colega. Pero ya si tirás a la gente visitante o empezás a generar violencia haciéndole gestos obscenos, tirándole cosas al público visitante, también me parece que genera violencia. Lo que yo trato siempre de tratar de ver cómo se puede llegar a generar una solución. No puede ser también de que el jugador esté adentro expuesto a que te suceda cualquier cosa. Digo expuesto a que te suceda cualquier cosa porque tengo experiencia dentro de la cancha donde nos han tirado piedras, nos han tirado botellazos que nos golpearon en la cabeza, nos han tirado bomba de estruendo que cae al lado de Juanca en cancha de Independiente. Se han metido a la cancha, ¿no? Se han metido a la cancha, en cancha de Belgrano se han metido. Y el jugador nunca tiene la posibilidad de iniciarle, en el buen sentido, acciones legales a esa persona y que esa persona sea juzgada, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugador es el que se tiene que bancar de que el protagonista y bueno, para eso está en la seguridad de que no te suceda. Perfecto. Ahora, tengo experiencia de que Martín Pautazo, ejemplo, festeja un gol a la tribuna. Y había un abogado, le inicia acciones legales porque incitó a la violencia gritándole el gol a la tribuna visitante. Y Martín Pautazo tuvo que ir 8 o 10 veces para que se le cierre la causa, a tal punto que no sé si no tuvo que indemnizar al que le inició las acciones legales. Entonces, ¿cuál es el parámetro para erradicar la violencia? El fútbol inglés era el más violento, los hooligans eran los más violentos y hoy en Inglaterra se juega sin alambrado. Un ejemplo claro. Cuando te fuiste a Rosario, quiero volver a esos primeros pasos. ¿Tenías ya claro que ibas a jugar al fútbol? Porque sé que te pusiste a estudiar y te preparaste en todo caso para trabajar en un banco por si las cosas no iban bien. Sí. No, te soy sincero. Me fui a Rosario a estudiar. Era la realidad. Yo me había golpeado la cabeza fuerte cuando me dijeron que no en Boca. Y consideré que de ahí para adelante mi etapa para jugar ya era grande, tenía 19 años. Y que no se me iba a dar. Voy a Rosario, busco la carrera de administrador bancario. Ya estábamos hablando de febrero, marzo, muy difícil de entrar en un club. Y bueno, por esto de los contactos me hicieron hacer una prueba y sucedió lo que te conté antes, de que al técnico lo endulcé en 1 o 2 prácticas, más teniendo el conocimiento de que venía hacía 5 meses de jugar en Boca. ¿En Central Córdoba? En Central Córdoba de Rosario. Central Córdoba es una canchita que tiene una plaza al lado, ¿no? Claro. Pasa la vía por un costado y tiene una plaza al lado. Sí, está la estación de tren de un lado y del otro lado una plaza. Entonces, bueno, me dijeron que me quedara, obviamente que en inferiores. En ese momento era una plaza linda porque Central Córdoba estaba en Nacional B. Y bueno, estudiaba y jugaba. Entrenaba por la mañana, todas las mañanas entrenaba. Por la tardecita estudiaba. Los fines de semana era quedarme todos los fines de semana en Rosario porque jugaba los domingos a la mañana. Entonces tenía que quedarme. Y recién a fin de ese año, que era el año 99, me suben a la local, que sería la reserva, el paso previo a la primera división. Ya entrenábamos con primera y bueno, fueron 2 años más hasta que debuté en primera. Pero hasta que no debuté en primera, nunca dejé de lado el estudio porque... ¿Terminaste el estudio incluso? El estudio lo terminé, soy administrador bancario y dio la casualidad que termino el estudio y empiezo a jugar en primera. Que si no hubiese empezado a jugar en primera, quizás me hubiese inclinado por ir a trabajar directamente. En Central Córdoba jugó el Trinche Karlovich, ¿no? El Trinche Karlovich. ¿Te hablaron de él? Sí, lo conocí, el Trinche. ¿Lo conociste al Trinche? Sí. Estuvimos en un partido homenaje que le hicimos, que se le hizo porque tuvo problemas de la cadera, tuvo que ser operado, entonces se le hizo un partido homenaje y estuvimos presentes. La leyenda del fútbol lírico rosarino, ¿no? Dice que el tipo era un Maradona de la mitad de la cancha. Las historias que cuentan del Trinche... Un redondo, ¿no? Vago, fumador, mentiroso. Que cuando lo llamaba Menotti lo llamó para ir a la selección. Y el tipo dijo, no, que se había ido a pescar, que llegó tarde. Que le decía, pero tiene que ir... Hay que ser marginal, Tiene que ir 4... jugar en la selección y decir que te fuiste a pescar. Tiene que ir 4 días a AFA para
para entrenar y jugar el sábado. No, dice, yo voy el sábado a jugar. Y bueno, esos comentarios que por ahí muchas tienen mito, como por decían que no, que llegaba borracho y que jugaba borracho. Y después yo lo escuché a él y dice, no, nunca tomé porque a mí el alcohol me hacía mal. Eso dice él. Eso es lo que dice. Que no fue a pescar, ¿no? No, pero decían que sí. Generaba tanta pasión que pocos casos hubo como ese, que le sacaron una amarilla, porque tenía una roja, no podía jugar un partido. Ajá. Y por verlo, consiguieron, digamos, ambos equipos estuvieron de acuerdo en que le sacasen la tarjeta para que él pudiese jugar, ¿no? Sí. Hay que generar eso. Y la mayor historia que tiene cuando fue la selección del 74, no fue la del 78, fue la del 74. A jugar a Rosario contra un combinado de jugadores de Central y de Newell. Y claro, estaba el Trinche en Central Córdoba. Y bueno, lo llevaron también al Trinche. Y en ese partido, en el primer tiempo, le iba ganando el combinado rosarino a la selección nacional, que estaba por jugar Alemania 74. Le hace un caño de ida y de vuelta a un jugador de la selección, iban ganando 2-3-1. Llegan al entretiempo, le dije, muchachos, bajen un poco el cambio, dice, porque al final nos van a matar todos, faltaban 2 meses para el Mundial. Y bueno, y el Trinche había sido figura. Todo el mundo empezó a hablar del Trinche en ese momento, no se conocía. No se divulgaba como se divulga ahora todo. Sí, no hay video. No hay video, ver, hay perfecto. Foto. Tenés que creerle a Peckerman, a Menotti, a los que lo y Menotti después agarra lo que es la selección y ahí fue que lo quiere convocar. Y bueno, dice que era impresionante verlo llegar. Yo tengo comentarios del utilero que lo había vivido, de gente... No, estuviste como 6, 7 años ahí, ¿no? Sí, yo estuve 8 años en Rosario. 8 años. Entonces, la historia era que sí, vos lo veías venir, dice, de ojota, dice, ni pinta de jugador, pelo largo, dice, ni pinta de jugador. Ahora era, dice, el que lo conoció al Trinche y a Maradona lo pone los dos en el mismo escalón. Es bárbaro, ¿no? Y a Messi. Y Farré un poquito más abajo. Un poquitito.